En lo profundo de la Sierra Madre, una mujer marcada por la pérdida descubre que el bosque no es solo paisaje, sino un ser vivo que guarda secretos, verdades ocultas y hasta la clave para transformar el dolor en poder. Lo que comienza como la lucha desesperada de una madre soltera por alimentar a su hija, se convierte en un viaje inesperado hacia lo ancestral donde las voces del monte susurran remedios, revelan misterios y poco a poco la conducen a una verdad peligrosa. La muerte de su esposo no fue un accidente. En esta historia vas a escuchar cómo un susurro puede salvar una vida, cómo un venado puede detener a un ejército de motosierras y cómo un simple delantal bordado se transforma en bandera de resistencia. Pero también descubrirás que la verdadera riqueza no siempre se mide en dinero, sino en raíces en comunidad y en el legado que dejamos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo un relato, es un pacto con la esperanza, un llamado urgente a defender lo sagrado y una revelación que podría cambiar tu manera de ver la vida, la justicia y hasta el futuro de nuestra tierra. La casa olía a ocote húmedo y café recalentado, y el silencio parecía una sábana extendida sobre los muebles, como si alguien hubiera querido tapar el recuerdo para que no hiciera frío. Ana sostuvo la taza con ambas manos y evitó mirar el retrato enmarcado sobre la repisa. La mitad de sonrisa de su esposo brillaba como una moneda vieja. La otra mitad se había ido barranca abajo, perdida en una curva de tierra donde la lluvia manda. Ixchel respiraba en el cuarto contiguo, con esa cadencia tibia de los niños que todavía confían en que el mundo les debe ternura, y por eso Ana se mantuvo de pie. La noche del velorio pasó en puntas sin lágrimas, contando con los ojos las grietas del suelo, para no contar las horas. Afuera la neblina se pegaba al techo de lámina como un rezo tímido, y los pinos de la sierra clavaban sus agujas en un cielo pálido azul de hambre. El delantal bordado de su abuela colgaba de la cuerda hojas y venas, y un venado minúsculo escondido entre puntadas. Lo tomó, y el algodón devolvió una tibieza que no era de ese amanecer sino de otras manos. «Mamá, el bosque suena distinto cuando amanece», dijo Ixchel descalza con el cabello hecho río, y los ojos como dos pedacitos de obsidiana mojada. Ana iba a responder: «Es el viento, pero el viento no huele a hoja recién abierta ni a tierra movida por hormigas». Esa fragancia venía de más adentro, como si la cocina tuviera raíces, como si bajo el piso durmiera una milpa con voluntad. Ana dejó la taza, apretó el nudo del delantal y escuchó. Entonces la voz nació entre la corteza y el pecho, una voz anciana y niña al mismo tiempo, murmullo redondo, como cuando la olla de frijoles apenas rompe el hervor. Adentro del monte hay pan. La certeza llegó como una brasa. Ana metió en la canasta un cuchillo pequeño de mango verde, una bolsa de manta, la pomada de árnica que ella misma hacía para dolores de rodilla y el pañuelo con las iniciales torcidas de su marido, LH, cosidas con prisa, una tarde de feria. Ixchel la miró sin preguntas, como si supiera que algunas decisiones se toman con los huesos y no con los labios. Atravesaron el patio y el aire cambió de temperatura como si hubieran abierto una puerta secreta. Los encinos se arquearon sobre el sendero formando túneles y el arroyo habló en voz bajita, lengua de piedras. A la sombra del encino viejo donde las piedras hacen un caracol, dijo el susurro. Y Ana supo cuál la corteza de ese árbol es un mapa de país que nadie sabe dibujar, con lagunas invisibles y ríos que toman curva por capricho de lombrices. Encontraron la espiral de piedras apretada hacia el centro como un ombligo de tierra. Ixchel se arrodilló y tocó con la yema la grieta entre dos rocas. Escapó un aroma imposible, maíz y humo, memoria de comal bajo copa de encino. Ana hundió el cuchillo con paciencia de costurera. Aparecieron setas pequeñas como orejas de recién nacido, y más adentro granos negruzcos de maíz blando, huitlacoche lleno de siglos. Cortó lo justo. La bolsa de manta respiró alimento y lluvia. «Gracias», dijo Ana, hacia nadie o hacia todo, y el bosque respondió con un crujido leve, como si los huizaches hubieran asentido. Una rama estalló a la izquierda. No era ardilla. Era un peso de botas que saben imponer silencio. Ana tensó la espalda.
El susurro cambió de textura, ahora filoso como una navaja que habla. No fue la lluvia, fue la prisa. La curva sin freno relampagueó en el estómago. El celular que nunca apareció. Las voces que dijeron accidente demasiado pronto. Apoyó la mano en la corteza y 3 líneas finas le raspaban la piel, pequeñas heridas que no dolían, recordatorios. Un venado joven cruzó el sendero sin huir. Se detuvo un segundo, los ojos como obsidiana vieja, el pecho subiendo y bajando como si contara. Luego se internó hacia las laderas con la parsimonia de quien conoce los nombres de cada piedra. «Esa hoja tiene caminos», dijo Ixchel cuando una hoja cayó, y Ana la atrapó al vuelo. Las nervaduras dibujaban rutas que podían ser arroyos, o trayectorias de hormigas, o el modo de salir donde se queda a vivir la pena. Desde el pueblo llegó el gemido de una motosierra, pocos segundos, un zarpazo y otra vez ese silencio de pregunta. Ana guardó la hoja dentro del delantal como se guarda un latido. «Hay que bajar al mercado», dijo. «Si vendemos hoy, mañana compramos cuadernos. Y si hay suerte encontraremos el caracol grande». No sabía por qué lo dijo, pero al pronunciar caracol grande, sintió que el aire le entraba más hondo, como si se hubiera aflojado un nudo en el pecho. En la vereda apareció don Tacho emergiendo, como emergen los árboles viejos, cuando te das cuenta ya estaba. Bastón de Sabino en mano, sombrero ladeado, mirada de quien sabe dónde pisan los demás. Temprano pa'l monte, Ana. Así debe ser. Hoy en la tarde hay asamblea. Dicen que la municipio quiere revisar los puestos de comida. Que no se nos afloje el ánimo. El aire lanzó una frase que parecía despegarse de las láminas del techo. Si cantan mujeres, el monte crece. Ana asintió con una calma que era también desafío. Cuando las lonas del mercado se abatieron frente a ellas, el pueblo supo a comal y a diésel, a copal y a mango en caja. Las voces se enredaban en regateos y risas, pero a la entrada, la camioneta negra de Rogelio brillaba limpia, como si la tierra húmeda temiera ensuciarla. Él, con su reloj que marcaba otra hora, conversaba con la inspectora municipal señalando mesas con frascos y panes. Ana apretó el pañuelo de iniciales torcidas. Bajo el delantal sintió el peso de la hoja mapa como un secreto de familia. Colocó el puesto con una pulcritud que aprendió de su abuela, frascos de pomada, paquetitos de setas, tés en bolsitas de manta y un letrero manuscrito: arrullo de encino, calma, golpes y camino. Comadre Lucha se acercó con su risa chispeante, tijeras en pechera, hilos verdes, colgándole como enredadera. «Si el monte ya habla, que nos dicte catálogo», dijo. «Te bordo etiquetas con hojas y venaditos van a volar». Volaron. Las manos de Ana se movieron como si tuvieran memoria propia, y cada intercambio dejó un centavito de dignidad puesto sobre la mesa. Rogelio apareció con su amabilidad afilada. «Señora Hernández, sus productos huelen a seriedad. Puedo asegurar distribución y facilitar papeles». Ana no preguntó a cambio de qué, le bastó mirar el reloj brillante, culto a la prisa. «No vendo voces», respondió. «Las amplifico». La inspectora anotó algo en su libreta con el gesto de quien recuerda una instrucción que no es suya. Ana miró a Ixchel, que dibujaba un árbol con boca, y supo que ese día apenas estaba abriendo la puerta. El bosque respiró detrás de su nuca como si empujara. La tarde se desmigajó en luz amarilla y el mercado empezó a guardar sus voces como gallinas subiendo al palo. Ana recogió los frascos, que quedaban pocos, gracias a Dios, y contó las monedas en silencio. Era dinero honesto con olor a manos. Ixchel se entretenía pegando con resistol las etiquetas que comadre Lucha había bordado a toda prisa, hojas, venas finísimas, y un venado que casi siempre sin querer le salía mirando hacia la izquierda. «Para que apunte camino», decía. Ana sonrió apenas. No le gustaba regalar su alegría, pero algo tibio se había instalado en el pecho, un rescoldo. «Mañana hay más setas si sabemos escuchar», murmuró para sí, y el bosque respondió con un aliento, apenas un reacomodo del aire entre lonas. Cuando terminaron, don Tacho apareció de nuevo, bastón en mano, con ese paso de quien mide los metros sin verlos. «Listas para la asamblea, van a querer marearnos con papeles, pero nadie trae bajo el brazo el derecho de la lluvia», dijo, clavando el bastón,
como si marcara un punto en el mapa invisible del pueblo. La asamblea olía a copa al viejo y al sudor honrado de banca de madera. En el estrado el comisariado repasó el orden del día con voz de campana apagada. Gente de todos los humores ocupaba el salón, ancianos con sombrero que son meridiano moral, jóvenes de gorra, que esconden inquietud tras la visera, mujeres de delantal, con puntada firme que hacen y deshacen economía en la misma tarde. Rogelio, impecable, conversaba en voz baja con la inspectora, señalando de vez en cuando un fajo de papeles con sellos. El reloj le brillaba en la muñeca como un faro de otro puerto. Punto 3. Anunció el comisariado: revisión sanitaria de puestos y productos no registrados. Se escuchará a la autoridad municipal. La inspectora se aclaró la voz, sacó una carpeta con el rigor de quien cree obedecer y leyó normas, incisos, multas. Las palabras sonaban a tornillos fríos. Ana sintió la punzada de una rabia conocida, pero la sostuvo con los dientes. Miró a Ixchel sentada junto a comadre Lucha y recordó el susurro de la mañana adentro del monte. «Hay pan». No era un conjuro, era un compromiso. «Con el permiso», dijo de pronto don Tacho, levantándose con el bastón como si levantara una responsabilidad. «Antes de la multa, escuchen lo que da de comer sin permiso de nadie el monte. Aquí la señora Ana trae pruebas de que cuida y devuelve. Y si les falta papel, traemos hojas de árbol con nervaduras que dicen más que algunos sellos». Se rieron varios, pero con respeto. Ana se puso de pie. No supo en qué momento su voz empezó a ser la de su abuela, sobria, sin adornos. «No vengo a pedir que nos dejen vender por lástima. Vengo a decir que cada frasco paga con trabajo y con árboles. El bosque nos enseñó a cortar lo justo, a sembrar donde el agua no se escurre en puro charco y a curar heridas con encino. Si quieren papel, les doy uno mañana con la ingeniera», señaló a una mujer delgada con botas llenas de barro. «Hoy les doy cuentas claras, vendimos todo. Y no se enfermó nadie». Mara levantó una mano como en salón de clase y habló con un tono que cortaba el aire sin lastimarlo. «Tengo mediciones de suelos y propuestas para un plan de manejo. Se llama trazabilidad, cada frasco con código y origen. Si quieren mañana se los presento con mapas. Yo pongo el método. Ellas ya pusieron el alma y el trabajo». Hubo murmullo el bueno. Rogelio pidió la palabra con esa educación que se guarda en el bolsillo junto a las llaves del poder. «Todos valoramos el esfuerzo», dijo, «pero esto no puede convertirse en anarquía de productos caseros. La madera, y al decir madera la palabra le sonó a inventario, es el motor de este pueblo. Con mis contratos comen muchas familias. Puedo apoyar su emprendimiento para que sea formal siempre que no vaya contra la productividad. Si hacemos cada cosa según dicten los ánimos y los susurros, mañana no hay empleo. Si hacemos cada cosa según dicte la prisa, mañana no hay monte», respondió Ana. Y el silencio que dejó su frase tuvo el tamaño de un barranco. Un viento breve se metió por las ventanas, movió las cortinas, hizo vibrar las láminas del techo. Alguien sin querer dijo «Amén» bajito. La inspectora carraspeó, consultó su carpeta como si buscara una salida. «Se propone», intervino el comisariado, «que la señora Ana y la ingeniera presenten mañana su plan, mientras se suspenden sanciones hasta nueva evaluación. Se vota». Las manos subieron. No todas, pero las suficientes para sentir que un tejido empezaba a cerrarse donde había roturas. Rogelio sonrió con cordialidad de despedida y se acercó a Ana cuando el salón empezó a vaciarse. «Mi oferta de formalizar sigue en pie», susurró bajando el tono. «Puedo comprar su marca ahora mismo. Le evito riesgos. La vida ya le quitó bastante». Ana sostuvo su mirada como se sostiene el machete para cortar zacate justo, sin flojera. «La vida me dejó bosque», dijo, «y no pienso venderlo por reloj». El brillo en la muñeca de Rogelio pareció desvanecerse un poco bajo la luz amarilla del salón. La inspectora miró a Ana con una mezcla de extrañeza y respeto. No dijo nada, pero guardó el bolígrafo en un bolsillo distinto. Esa noche la casa olía a setas salteadas y tortillas recién infladas. Ixchel comió despacio como quien guarda sabores en frascos invisibles. Si el bosque nos habló, mañana también, preguntó con la boca limpia ya de grasa. «Mañana más», dijo Ana, y por primera vez en muchos días dejó que un hilo de risa se le escapara por la comisura.
Cuando Ixchel se durmió, Ana quedó sola con el retrato. No encendió la luz. Sacó del cajón el celular viejo de su esposo, ese aparato mudo, que había vuelto del accidente en manos de un vecino con la pantalla rota y el aliento de tormenta pegado a la carcasa. Lo había cargado y recargado 1000 veces, y 1000 veces el aparato le devolvió nada. Aquella noche, sin motivo aparente, la pantallita azul titiló con un brillo enfermo. Ana apretó el botón. El aparato vibró con la terquedad de una vida que no se quiere ir del todo. Un archivo apareció sin nombre, sin fecha. Ana sintió la garganta de vidrio. Mañana, se dijo guardándolo de nuevo. Mañana primero el plan. Durmió poco pero no mal. Soñó con el caracol de piedras y con mujeres cantando un canto sin palabras. Soñó con una hoja gigantesca cuya nervadura central era un río de luz que le atravesaba el pecho. Al despertar, el amanecer olía a promesa y a ropa húmeda bajo sombra. Preparó café, calentó tortillas, guardó 2 en un servilleta para don Tacho. Ixchel se colgó del cuello su piedra lisa del río para que no se me olviden los caminos, dijo sabiendo. Mara llegó con botas mojadas y una carpeta que no parecía de oficina. Había manchas de barro en el lomo y flores secas atrapadas entre las hojas. Traigo mapas, no discursos, anunció, y Ana le creyó. Salieron al monte antes que el sol subiera del todo, porque el bosque madruga y no tolera citas en agenda. En el linde del encinar el aire se afinó como instrumento antes del concierto. El venado joven apareció otra vez a distancia prudente y con un movimiento casi caprichoso, inclinó la cabeza hacia un zanjón que partía el suelo. El barro aún fresco mostraba surcos de llanta apurados, marcas de botas, la huella de un arrastre reciente. No olía a leña sino a máquina. Aquí están sacando madera sin permiso, dijo Mara agachándose. Miren la compactación del suelo, el corte fresco en ese tocón, la pendiente lastimada. Si siguen el arroyo de abajo se vuelve café y la milpa de don Jacinto se va en puro lodo. Ana cerró los puños. El susurro cambió de tono volviéndose severo sin dejar de ser abrazo. Ve despacio. Mira donde cruzan las hormigas. Donde ellas pasan la tierra resiste. Siguieron una hilera oscura que subía como un verso reacio. Llegaron a un claro donde las piedras de nuevo se acomodaban en espiral, pero esta vez la espiral era grande con piedras altas como rodillas de gigante. El aire estaba frío aunque el sol ya rompía hojas. El caracol grande, dijo Ana, y una oleada de lágrimas viejas le golpeó la garganta. No lloró. Puso la mano abierta sobre la piedra primera. Estaba tibia. Aquí venían las mujeres, murmuró. Aquí hablaron con el monte para aprender a vivir sin lastimarlo, y para llorar sin vergüenza. Mara, que desconfiaba de los altares porque había visto muchos turistas convertirlos en selfie, guardó silencio, como se guarda el sombrero al entrar a una casa. Don Tacho se quitó el suyo. Ixchel, solemne como una campanita, tomó aire. Entonces de la barranca cercana subió el rumor de un motor. No era motosierra, era camioneta. Ana sintió el corazón dar un traspié y luego un paso firme. No se escondan, dijo. Que nos vean aquí. No venimos a pelear, venimos a aprenderles que esto tiene historia. La camioneta se asomó entre troncos con la desvergüenza de quien cree que todo camino le pertenece. Al volante el capataz Julio mascaba un palillo. Detrás 2 hombres con chalecos rojos. Vieron a las mujeres, al viejo con bastón, a la ingeniera de botas. Se cruzaron miradas. El monte sostuvo la respiración. Andan muy temprano pa'l paseo, gruñó Julio bajando del vehículo con un reojo a la espiral. Aquí no hay nada que ver. Hay demasiado que ver, contestó Mara, señalando con la barbilla los tocones frescos. Y mucho que medir. Ana dio un paso adelante, el delantal como bandera discreta, la hoja mapa doblada en el bolsillo como amuleto. Venimos a preguntar quién autoriza su prisa. El capataz rió, pero no como quien disfruta, como quien enseña los dientes por costumbre. La prisa la autoriza el hambre, señora. El hambre la calma el monte si lo dejas vivir, dijo don Tacho clavando su bastón. Ustedes tienen patrón con reloj, nosotros con raíces. El silencio siguiente fue un puente sobre un río hondo. Alguien iba a cruzarlo primero. El bosque sopló una frase que llegó como consejo de madre. No fue la lluvia, fue la prisa.
Ana la entendió como señal, pero decidió reservarla. A veces la palabra justa se guarda unos pasos para que no la pisen. «Vamos a documentar», anunció Mara alzando la cámara. «Si no traen permiso hoy mismo lo sabrá la asamblea. Y si lo traen, que nos lo lean aquí en voz alta en este caracol». Julio escupió a un lado. Sopesó. Hizo un gesto con la cabeza y los hombres subieron de vuelta a la camioneta. «Hoy no se corta», dijo, y se fueron con ese rugido de máquina que intenta parecerse a un animal y no le sale. El monte respiró de nuevo. Ana soltó aire como si hubiera estado guardándolo desde la curva del accidente. Puso ambas manos sobre la piedra segunda del caracol y cerró los ojos. El susurro se volvió canto tierno sin letra. No prometía victorias fáciles, pero prometía compañía. «Mañana presentamos el plan», dijo cuando por fin abrió los ojos. «Y después de la asamblea vamos al río». «¿Al río?», preguntó Ixchel. «A buscar lo que se llevó la prisa», respondió Ana, y el bosque sin prisa estuvo de acuerdo. El amanecer siguiente llegó con olor a barro removido y pan de anís. Ana preparó café mientras Ixchel llenaba la mochila con crayones y su cuaderno de hojas gruesas. Don Tacho llegó puntual, bastón en mano, como quien guarda la hora en las estrellas y no en un reloj. Mara apareció unos minutos después cargando carpetas húmedas de rocío y una cámara fotográfica colgada al cuello. La jornada olía a propósito. El plan debía presentarse ante la asamblea. Ana repasó mentalmente la ruta. Primero, la voz del bosque, mostrar que los hongos, las hierbas y el agua no son brujería, sino vida generosa. Después, la voz de Mara, gráficas claras, pruebas medibles, trazabilidad que hasta un burócrata entendería. Y finalmente la decisión si la comunidad quería seguir vendiendo su monte por troncos apilados o sembrar raíz larga con valor. En el salón comunal, la atmósfera era distinta a la de la última reunión. Había rumor de expectativa. Las mujeres habían llegado con delantales bordados, algunas con hojas, otras con venados, otras con simples espirales que parecían caracoles o remolinos. Los hombres miraban con desconfianza, pero no con burla. En el fondo, Rogelio conversaba otra vez con la inspectora, su reloj brillando como amenaza discreta. «Compañeros y compañeras», empezó el comisariado golpeando suavemente la mesa con una botella vacía. «Hoy escucharemos a la señora Ana y a la ingeniera Mara. Tienen algo que mostrar sobre el uso del monte. Luego votamos». Ana respiró hondo. Se levantó sin papeles ni libretas, solo con la hoja seca que había guardado en su delantal. La levantó como se levanta un estandarte frágil. «Esto me cayó en la mano cuando creí que el monte me había abandonado. Miren sus nervaduras, parecen venas, parecen ríos. Cada línea dice hacia dónde corre el agua, dónde nacen los hongos, dónde aguantan las raíces. Si las seguimos, comemos. Si las ignoramos, nos quedamos sin nada. Yo no traigo títulos, traigo escucha. El monte habla y hoy quiere hablar aquí». El murmullo recorrió la sala. Algunos viejos asentían. Mara tomó la palabra enseguida, desplegando mapas plastificados sobre la mesa. «Aquí tienen evidencia, muestras de suelo, análisis de agua, fotos de talas recientes. Y una propuesta concreta, plan de manejo regenerativo. Cada frasco de pomada, cada bolsa de setas puede llevar un código que muestre dónde se sembró, qué familia lo trabajó y cuántos árboles se plantaron a cambio. Esto no es mito, es ciencia aplicada. Y sí puede venderse en la ciudad con valor justo». Don Tacho golpeó el piso con el bastón, reforzando. «Monte prestado, deuda cara. Ya se nos fue un hijo de Ana en esa curva porque alguien tuvo prisa con la madera. Hoy traemos otra prisa, la de cuidar antes que lamentar. ¿Quién se apunta?». El ambiente se tensó. Rogelio pidió la palabra. Con su tono amable, casi paternal, habló. «Nadie duda de la buena voluntad. Pero seamos claros, los camiones de madera mantienen a decenas de familias. Con pomadas y tesecitos no pagarán la escuela de sus hijos. Yo puedo garantizarles mercado, contratos, estabilidad. Lo otro es fe ciega en voces que nadie escucha». Ana se giró hacia la asamblea. «¿Nadie escucha?», preguntó. «Mi hija dibuja árboles con bocas. Y aquí muchos hemos oído el crujido del monte cuando lo talan de noche. Esa es voz. La vamos a tapar con dinero rápido». El silencio fue roto por Ixchel,
que se levantó con su cuaderno en las manos. Caminó hasta la mesa y mostró un dibujo, un árbol con ojos y una boca abierta de la que salían ondas como canto. En la esquina un camión con troncos y un hombre con reloj grande en la muñeca. Así se ve cuando sueño, dijo la niña. El monte habla aunque ustedes no quieran. El coro de murmullos se encendió. El comisariado levantó la mano. La propuesta es clara, pero necesitamos pruebas del daño. Sin eso el municipio nunca nos hará caso. El bosque entonces pareció soplar desde las rendijas del techo. Una frase clara se coló entre el ruido: «Ve al río». Ana cerró los ojos un instante. Recordó el celular de su marido, aquel aparato mudo. Recordó la poza profunda donde él gustaba de bañarse. El corazón le dio un vuelco. «Hay pruebas», dijo con firmeza. El río guardó lo que la prisa quiso enterrar. «Denme un día y se las traeré. Pero hoy quiero un compromiso si les muestro lo que pasó. Defenderemos juntos al monte». Hubo vacilación, pero muchas cabezas asintieron. Comadre Lucha levantó la voz. «Si se cae el bosque, caemos nosotras. Yo me apunto». El comisariado declaró suspendida la votación hasta nuevo aviso. La gente salió al patio nerviosa y esperanzada a la vez. Rogelio se acercó a Ana con sonrisa cortés, pero los ojos endurecidos. «Está jugando con fuego. Los ríos no guardan secretos, señora. Y si los guardan, a veces queman a quien los destapa». «Prefiero quemarme viva que seguir muda», respondió Ana. Aquella noche, el bosque estaba inquieto. Ana Mara, Ixchel y don Tacho caminaron hasta la poza. Las luciérnagas punteaban la oscuridad como si señalaran camino. El agua estaba fría, casi helada. Mara se quitó los zapatos y se metió sin titubear, sumergiéndose hasta que la linterna alumbró el fondo. Tardó minutos, pero salió con algo en la mano, un rectángulo oxidado cubierto de algas apenas reconocible. El celular. Ana lo tomó con las dos manos. El peso era el de un corazón mojado. El bosque susurró con voz coral: «Lo guardamos porque era verdad. Ahora úsalo». Temblorosa lo envolvió en su delantal. Sabía que al encenderlo no solo iba a encontrar la voz de su esposo, sino el destino de todo el pueblo. El agua seguía murmurando como si contara las horas hasta la próxima asamblea. Esa madrugada la casa se llenó de un silencio expectante, como si los muros respiraran. Ana puso el celular rescatado sobre la mesa, aún húmedo y con olor a río. Ixchel dormía abrazada a su cuaderno dibujando en sueños con los dedos, y Mara trabajaba con su portátil al lado, conectando cables, secando placas, intentando revivir la memoria del aparato. Don Tacho, con el bastón recargado en la pared, mascaba silencio paciente como un árbol viejo. «Está muy dañado», murmuró Mara. «Pero los datos suelen resistir más de lo que creemos. Denme tiempo». Ana acarició el delantal buscando valor en las puntadas de su abuela. «No es solo un aparato, es la voz que falta en mi mesa. Si el río lo guardó es porque debe hablar». Pasaron horas. Cuando la pantalla finalmente titiló un archivo, emergió oxidado en nombre y fecha. Mara tragó saliva. «Hay un video». Ana apretó los dientes. Su pulso temblaba. No sabía si estaba lista para escuchar. El bosque pareció murmurar en las paredes despacio. La verdad también se mastica. Le dieron play. La imagen era temblorosa, un camión cargado de troncos en plena tormenta. Voces de hombres gritaban apresurados. Una orden clara, reconocible, atravesó el aguacero. «Salgan, ya no importa la lluvia. Rogelio quiere la entrega antes del amanecer». El rostro de su esposo apareció unos segundos cubierto de sudor y barro, discutiendo con alguien fuera de cuadro. Luego un chirrido metálico, el estruendo. El video se cortó. Ana se tapó la boca, los ojos abiertos como heridas. Mara bajó la mirada. Don Tacho apretó el bastón tan fuerte que crujió la madera. La prisa, susurró. Siempre la maldita prisa. El silencio fue pesado, hasta que el bosque lo llenó con una ráfaga de viento que entró por la ventana. Ana respiró hondo. «Lo vamos a mostrar. No me importa si tiemblan las paredes del salón. Que todos vean lo que vi». Al día siguiente el pueblo estaba en ebullición. La noticia corría de boca en boca: «Ana trae pruebas». La asamblea se llenó como en día de fiesta patronal.
Afuera, puestos de comida improvisados ofrecían tamales y café como si la gente necesitara fuerza para escuchar la verdad. Ana caminó hacia el estrado con Ixchel de la mano y el celular en el delantal. Mara y don Tacho la escoltaban. Rogelio ya estaba ahí, impecable, su reloj brillando como si quisiera tapar la sombra que lo seguía. El comisariado abrió la sesión con voz grave. Se nos ha dicho que existen pruebas sobre el accidente de Luis Hernández. Este pueblo merece claridad. Mara conectó el celular a un proyector improvisado. La imagen apareció sobre la pared borrosa pero suficiente. Voces, lluvia, el camión, el grito con nombre propio. Cuando la figura de Luis apareció, varios murmullos dolidos se alzaron en la sala. Y cuando la voz gritó la orden clara, contundente, muchos giraron la cabeza hacia Rogelio. Él se mantuvo inmóvil, pero el sudor brillaba en su frente. Eso no prueba nada, dijo al final. Son imágenes manipuladas, todos saben cómo se pueden inventar estas cosas. Ana lo miró fijo sin levantar la voz. Inventado, el río no sabe editar. El monte no sabe mentir. Usted lo sabe, yo lo sé. Y ahora todos lo vieron. El murmullo creció. Don Tacho se puso de pie, bastón en alto. Yo doy fe, vi esas trozas salir esa noche. Vi el camión cargado sin permiso. Y sé quién firmó los albaranes. Mara mostró entonces las hojas plastificadas, comparaciones de suelos, fechas de tala, documentos fotográficos. La evidencia era una telaraña completa y Rogelio estaba en el centro. La prisa mata árboles y mata verdades, dijo Ana. Mi marido murió porque usted eligió correr detrás del dinero. Hoy el monte nos reclama justicia. Hubo silencio. Y luego una voz de mujer rompió el aire. Nosotras no aceptamos más miedo. Se levantaron varias con sus delantales bordados una a una hasta llenar el salón de colores y puntadas que hablaban más que cualquier discurso. El comisariado levantó acta con manos temblorosas. La comunidad vota fuera la maderera dentro el plan de regeneración. Rogelio intentó sonreír, pero su rostro se quebraba. ¿Y de qué van a vivir?, preguntó con un filo de desesperación. Ana respondió con calma mirando a su hija. De raíz, de lo que vuelve a crecer si lo cuidas, de lo que alimenta sin matar. Hoy sembramos futuro. Ixchel levantó su cuaderno con el dibujo del árbol que cantaba. Ya somos ricas, mamá, ricas en bosque. El viento sopló fuerte por las ventanas agitando papeles, levantando cortinas. Fue como si el bosque mismo hubiera votado. Y nadie en la sala dudó de lo que había escuchado. La votación quedó escrita en el acta comunal, pero la decisión no significaba el final de la lucha, sino el principio. La furia de Rogelio se volvió invisible pero punzante. En los días siguientes, una inspectora apareció con sellos rojos y cinta de clausura, ordenando cerrar el taller de mujeres por motivos sanitarios. Los frascos de pomadas quedaron atrapados tras cintas amarillas como si fueran crimen, y los guaraches de las bordadoras colgaban tristes sobre los bastidores apagados. Ana tragó el golpe. Esa noche se sentó en el claro de mujeres sola y gritó al bosque: «Me diste voz, y ahora me la quieren arrancar. ¿Qué hago con tanto silencio?». El monte cayó. Solo una hoja descendió en espiral hasta su regazo. La tomó con manos temblorosas, las nervaduras parecían un mapa. Entendió la ruta, estaba en la piel de los árboles. La prisa había clausurado un taller, pero no podía clausurar la memoria del bosque. Al día siguiente buscó a Mara. «Tenemos que mapear el monte. Tus drones, mis nervaduras. Que cada camino, cada hongo, cada encino quede registrado. Si ellos dicen que no hay papeles, les daremos el nuestro». Mara sonrió con esa mezcla de ciencia y fe recién aprendida. Que cada frasco tenga un árbol y una historia. Trabajaron días enteros. Mujeres con delantales bordaban símbolos en etiquetas de manta, mientras Mara imprimía códigos QR y diseñaba tablas de trazabilidad. Don Tacho se encargaba de señalar linderos, cuadernos viejos en mano. El bosque acompañaba venados, se dejaban ver como centinelas hormigas, abrían rutas invisibles, riachuelos murmuraban coordenadas. Una tarde Mara subió a la red un video donde Ixchel mostraba el celular encontrado en la poza con el audio inconfundible de Rogelio apurando la salida del camión. Tituló el video con un hashtag simple: «El bosque habla». La grabación se volvió viral.
Periodistas llegaron con cámaras, estudiantes ofrecieron voluntariado, abogados hablaron de abrir carpetas de investigación. El pueblo se vio en pantallas que nunca habían mirado hacia ellos. Rogelio, acorralado, intentó una huida. Una noche cargaba cajas con documentos en su camioneta cuando Ixchel lo vio desde la ventana de su casa. Con su inocencia valiente tomó su cuaderno y dibujó la escena: un hombre con reloj, una camioneta, cajas oscuras. Al mostrarle el dibujo, Ana comprendió que era la hora de enfrentarlo. Lo buscó al amanecer. Rogelio estaba de pie junto al camión con los ojos cansados de quien ya no duerme. Ana se le plantó enfrente. «Mi marido te advirtió. Tú elegiste la prisa». Él no lloró, pero el reloj en su muñeca parecía pesarle. «Creí que hacía lo correcto. El pueblo necesitaba trabajo. Él me rogó que frenara el camión. Y yo no supe decir que no». Ana lo grabó con su celular. No necesitaba gritos, solo la verdad desnuda. Rogelio bajó la mirada. «Haz lo que tengas que hacer». La asamblea convocó una votación histórica. El salón se llenó otra vez, pero ahora la atmósfera era distinta. No solo había miedo, también una voluntad nueva. 30 mujeres se levantaron al mismo tiempo con sus delantales bordados, y en coro dijeron: «Nosotras no aceptamos más miedo». La votación fue unánime: expulsar la maderera, adoptar el plan regenerativo de Ana. El bastón de mando golpeó la mesa. En ese instante el monte rugió con viento fuerte que levantó polvo y papeles como un aplauso antiguo. Rogelio fue entregado a la fiscalía. Su reloj por primera vez quedó detenido en la mesa del comisariado. El símbolo de su culto a la prisa había dejado de marcar tiempo. La comunidad, en cambio, comenzó a sembrar. El taller reabrió con más fuerza. Bordados se mezclaban con frascos de pomadas, té de hongos ostra con etiquetas verdes, turismo comunitario, con talleres de herbolaria. Voz del Monte se convirtió en marca viva, cada producto llevaba historia y árbol sembrado. En la primera cosecha formal de hongos, Ana escuchó el murmullo del agua y reconoció una voz. Su esposo, como un eco dulce, le dijo: «Ahora sí llegué». Ella cerró los ojos y las lágrimas por fin no supieron a rabia sino a renacimiento. Rogelio fue sentenciado a una condena reducida por colaborar. Cuando Ana visitó el aserradero, en lugar de arrasarlo, decidió transformarlo, de cortar a cultivar. «Aquí haremos un centro de transformación. Trabajo digno para quienes antes talaron». Los extaladores dudaron, pero sus manos callosas encontraron nuevo propósito en mesas de cultivo, secadores de hongos, talleres de carpintería regenerativa. Julio, el capataz, aceptó con mirada desconfiada, pero al final clavó sus botas en el suelo. Con un le entró. Meses después, Voz del Monte SAPI comunitaria se registró legalmente. Inversionistas urbanos aceptaron reglas claras: por cada frasco vendido, se sembraban 3 árboles y se financiaban becas para niñas y niños. La ceremonia final fue en el claro de las mujeres. Piedras en espiral, cintas verdes atadas con manos callosas. Ixchel leyó un poema que hablaba de raíces que se abrazan y montes que cantan. El bosque respondió con un viento suave como canción de cuna. Ana, con la mano de su hija entrelazada, entendió el mensaje íntimo. Las voces no prometen ausencia de dolor, sino presencia en la lucha. Miró la sierra alzarse al horizonte. Por primera vez en mucho tiempo supo que eran dueñas de su destino. «Mamá», susurró Ixchel, «¿ya somos ricas?» Ana sonrió mirando el río. «Sí, hija. Ricas en raíz. Lo demás ya viene creciendo». Y el bosque eterno y paciente siguió susurrando para quien quisiera escuchar.